Arrancamos un nuevo vídeo y hoy nos tenemos que poner también un poco más serios ante una situación que lamentablemente hacia dónde va el mundo, la complejidad del ámbito laboral, creo que hay más probabilidades de que la pueda sufrir en mayor o en menor medida y es lo que se conoce como el mobbing o acoso laboral. Mi primer mensaje es que yo no soy un experto en temas legales, con lo cual si estás sufriendo una situación de este tipo, una situación de acoso, de mobbing, mi primera recomendación es que te pongas en contacto con un abogado, abogada laboralista, y que te pueda decir próximos pasos de cosas que puedes hacer, de aspectos con los que puedes luchar, cómo te puedes proteger. Y a partir de ahí también valores. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la realidad? Pues que cuando hablamos de acoso, el acoso tiene muchas vertientes, tiene muchos niveles, hay comportamientos que están ahí rozando pues la orden, la falta de respeto, es muy, muy complicado, ¿no? Es decir, hay cosas cuando hablamos de acoso en un sentido mucho más extremo, es como muy fácil de identificar. El problema es que hay otras conductas, como puede ser que, bueno, pues te dejen de tener en cuenta, no se comuniquen tanto contigo, no te tengan en cuenta para ciertos eventos. Es decir, hay ciertas cosas, ciertos matices, la forma de dirigirse hacia ti, cómo te piden también ciertas tareas. Hay matices que son muy, muy complicados a la hora de ver hasta qué línea eso es acoso o no, ¿no? No es un tema tan sencillo de ver, nada sencillo de ver. Y por eso, como vamos a un mundo, lamentablemente, en el que cada vez va a haber más conflictos y más dificultades, lo más probable será que experimentes algún caso de acoso laboral o de mobbing en la empresa. No extremo, que no, espero que no sufras nunca un caso de este tipo, pero sí ciertas conductas que van a estar ahí. Porque claro, cuando tienes, por ejemplo, a un responsable encima que te dice, oye, tienes la tarea y la tienes para allá y a los 5 minutos, y ya la tienes, pues esa conducta que puede ser más habitual de lo que nos parece, pues vamos a ver. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos un caso de acoso, y no me quiero ir a medidas extremas, ¿no? Sino me quiero ir a situaciones así que la intensidad a lo mejor del acoso no es tan alto, las conductas tal, pero cuando tenemos un caso así, lo más probable, tristemente, es que tengamos que salir de la compañía y buscar un nuevo proyecto. Porque muchas empresas no quieren atacar estas cuestiones o se permiten muchas vulneraciones y sobre todo también dependiendo de la persona, ¿no? Y luego que hay culturas que son muy tóxicas, que son culturas muy agresivas, en el que la gente está compitiendo a lo bestia y bueno, pues ahí quieren tener pues lo que se llaman los mares de tiburones, ¿no? Entonces, claro, lo que va a ser más realista, lo que creo que va a ocurrir con más frecuencia, es que tengamos que plantearnos un cambio de proyecto, un cambio de trabajo. No porque no nos gusten a lo mejor las condiciones salariales o las funciones, sino por cómo nos sentimos y probablemente también ante esa parálisis que podemos ver en la empresa y en recursos humanos de actuar en nuestra situación. O a lo mejor no contamos con las herramientas, tenemos un bloqueo y queremos salir de ahí. Por eso, mi primera recomendación, un abogado laboralista o abogada laboralista que nos diga cómo actuar, derechos y cosas a tener en cuenta, que se puede considerar acoso, que no, que se necesita y ahí que decidamos, ¿no? Pero mucha gente también pasa porque no se quiere meter en un proceso de denuncias, bueno, es decir, que al final, para bien o para mal, una de las salidas con más probabilidad que suelen ocurrir en estos casos es que las personas cambian de trabajo, buscan un nuevo puesto de trabajo. Claro, independientemente de que este sea tu caso o que hayas sufrido acoso, esto se puede transmitir en un proceso de selección, se puede compartir, lo podemos normalizar, no se nos va a valorar bien. Vamos a ver, pues si veis mi canal, sabéis que yo intento seros lo más realista posible desde esa experiencia que tengo como profesional, yo hago procesos de selección. Entonces mi primer mensaje es, en mi opinión, y bueno, todo lo que digo en los vídeos, aprovecho este inciso, lo podéis recoger, podéis abrazarlo y si no, lo podéis tirar a la papelera porque cuando hablamos de temas de selección de personal o de búsqueda de empleo, pues hay un componente subjetivo muy alto. Pues mi recomendación es que no toquemos ningún tema de acoso laboral, de mobbing en entrevista, que no lo toquemos y no lo pongamos encima de la mesa. Y quiero explicaros varias razones. La primera razón es que muchos de
aquellos profesionales que están haciendo entrevistas o quienes van a ser vuestros responsables, es decir, todas esas personas que os están conociendo, que os están entrevistando, no están acostumbradas a tratar con este tipo de temas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si en una entrevista la persona a la que estás entrevistando te comparte algún tipo de información más sensible, pues como puede ser un acoso, como puede ser un tema más delicado, se puede generar cierta incomodidad. Cierta incomodidad porque no estás acostumbrado a escuchar ese tipo de situaciones. Y claro, esa incomodidad que puedes generar en el entrevistador o en la entrevistadora ya te puede hacer perder puntos. Porque el entrevistador o la entrevistadora puede que sienta más o menos empatía por la situación que tú compartas. Eso depende de cada cual. Pero yo creo que en líneas generales puede despertar cierta incomodidad porque no es lo que te encuentras habitualmente en la entrevista y es un tema también delicado de saber cómo abordarlo, ¿no? Pues porque cuando tú cuentas una situación de acoso es una situación compleja, se despiertan muchas cosas, ¿no? Entonces mi recomendación primera es no contarlo. Primero porque estás generando esa incomodidad en la otra parte. Segundo, porque no es un tema desde el que tú puedas aportar valor a la empresa. Es decir, desde esa situación de acoso no puedes aportar valor a la empresa para una gran cantidad de puestos, a menos que el haber vivido ese acoso te haya permitido tomar conciencia, establecer protocolos, bueno, una serie de cosas, y entres a lo mejor en un puesto que lo que se dedique es a proteger de temas de acoso y de temas de mobbing a personas de la empresa, ¿no? Pero la gran mayoría de puestos no tienen que ver con eso. Es decir, yo puedo ser un administrativo, sufro acoso, sufro mobbing, voy a un puesto también administrativo, el que haya sufrido acoso no aporta valor en sí al puesto, ¿no? Entonces, lamentablemente no hay ese aporte de valor, es decir, tú cuentas, cuando estás en una entrevista tienes que contar situaciones, experiencias, características que tengas que ayuden a la compañía, que genere ese valor. Entonces, pues lamentablemente no lo genera, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que en algún momento en la entrevista pues nos preguntarán, oye, ¿por qué cambiaste este proyecto? ¿O por qué quieres cambiar ahora de trabajo? Si efectivamente estás ahora mismo trabajando y tienes esa situación de acoso, de mobbing. Bueno, pues ahí tenemos que buscar otra serie de explicaciones que no se relacionen tanto con el acoso. Es decir, porque si yo estoy entrevistando a alguien y le pregunto, ¿qué es lo que te lleva a buscar un cambio de trabajo? Y me dice, pues mira, estoy sufriendo una situación de acoso, la empresa no lo está gestionando bien y me quiero ir. Claro, yo como entrevistador voy a tener que averiguar un poco para entender qué es lo que ocurre, qué es lo que estás haciendo. Es decir, ya entramos en una conversación en la que un entrevistador, habrá de todo, ¿eh? Habrá gente que no lo explore, pero tienes que explorar un poquito para entender qué es lo que ha pasado. Y claro, es un terreno pantanoso, a ver qué preguntas y tal. Lo que está claro es que si tú dices que te cambias o que te has cambiado un trabajo porque has sufrido una situación de acoso, y esto es algo que es objetivo, es decir, esto es algo que es objetivo, tú me estás contando una parte de la situación. Me estás contando tu interpretación, lo que has vivido, cómo te has sentido, tal. Pero luego hay otra parte, que es la parte de la empresa o más focalizada en la gente que te ha acosado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que yo como entrevistador no tengo las visiones de todo. Y aquí quiero que lo intentes ver desde fuera, ¿no? Es decir, que yo sé que si te han acosado, que si has tenido una situación de mobbing, que yo he vivido conductas y situaciones de mobbing y son durísimas, pero viéndolo desde fuera yo te estoy contando lo que he vivido, yo te estoy contando mi situación. Y a lo mejor si preguntas a la otra persona, a la que es la supuestamente acosadora, lo ve desde otra manera. Y yo te digo que he visto conflictos desde fuera de gente que a lo mejor se sentía acosada e interpretaba mal las conductas de la otra persona. Y era todo, bueno, pues se armaba la monumental y realmente era un fallo de interpretación y a lo mejor una conducta que no era del todo apropiada, pero no hasta ese punto, que he llegado a vivir alguna situación de verdad rocambolesca con personas que he conocido. Entonces, dicho esto, claro, cuando tú cuentas pues que tienes una situación de acoso, la otra persona tendrá que explorarlo un poquito para entender a qué te refieres. Pero digamos que tú lo cuentas, pasas el proceso de selección, pues porque les gustas, tal. Ya tienes ahí una advertencia. Es decir, tienes una advertencia de, imagínate que soy yo el que lo comparto, oye, hemos metido a Kiko, Kiko está ya trabajando en la empresa,
y Kiko nos ha contado que ha tenido una situación de acoso, tal, claro. También es muy probable, lamentablemente, hacia el mundo en el que nos dirigimos, a que tendamos a tener conflictos con algún compañera o compañero de trabajo. Entonces, claro, no es lo mismo que tú entres de cero, que no hayas compartido nada en la entrevista de acoso, mobbing, tal, y tengas un conflicto con una persona, que puede ser habitual, pero si tú ya has contado en la entrevista que has sufrido acoso, que has sufrido mobbing, y luego en la empresa a los 2, 3 meses, 4 meses, 6 meses tienes un conflicto con alguna persona, cuidado, ya empiezan a dispararse alarmas, ¿no? Y a lo mejor empieza a pensarse, oye, pues igual el que es conflictivo es Kiko, porque venía de una situación compleja anteriormente y ahora resulta que aquí está teniendo la situación, oye, y a ver si lo va a interpretar como acoso, tal. Claro, porque en definitiva en una entrevista se ve muy poco de la otra persona. Y si la persona ya te cuenta como alguna información sensible, negativa, etc., que pueda generar ese malestar, tienes la duda de si va a ocurrir lo mismo en la nueva empresa. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú tienes claro, pues una persona te dice, oye, mira, pues he tenido un responsable que era, no sé, que su forma de gestionar era muy complicada, no estaba a gusto, y se cambia de empresa. Tú ya tienes esa información que te dice el responsable, pero claro, si no encaja otra vez con un nuevo responsable que aparentemente es bastante distinto al que tuvo, ya culpabilizas o victimizas un poco a esa persona. Entonces, estos son alguna serie de razones por las que yo jamás compartiría un caso de acoso o un caso de mobbing, porque creo que es tirarte piedras contra tu propio tejado durante la entrevista y también en tu futuro en la empresa si eres seleccionado. Sí que lo que te puedo recomendar es que busques otras razones de cambio, es decir, que cuando tú hables de por qué cambias de trabajo, incluso puedes mencionar, oye, pues la cultura no me representaba o el ambiente y tal, pero no lo personalices ni lo focalices en un caso de acoso, y menos si estás también ya en un momento más judicial, que hayas demandado a la empresa, es decir, que hay una serie de características. ¿Por qué? Porque eso lo más probable que haga es que en un gran número de escenarios y en un gran número de entrevistas descarten tu candidatura. ¿Habrá casos en los que la empresa pueda tener empatía, tenga una apertura mental, quiera explorar esa situación de acoso, empatice contigo y te contrate y no suponga eso ningún problema ni para tu futuro en el medio o largo plazo en la compañía? Puede ser. Pero en mi experiencia, lo que yo veo, lo que yo siento, hablo con otros colegas, etc., es que esa información más sensible puede jugar mucho en tu contra. Así que finalizamos aquí el vídeo. Desearte de verdad que no vivas ninguna situación de acoso laboral en cualquier extremo. Y lamentablemente lo que creo es que dependiendo del sector o lo que te dediques, habrá momentos, habrá situaciones en las que puedas vivir algo cercano a lo que se considera acoso. Esa es mi predicción y siento serte tan claro, pero creo que cada vez el mundo laboral es más caótico, es más conflictivo, hay más diferencias entre la gente que trabaja y creo que queda mucho que mejorar a nivel de cultura laboral. Entre otras cosas, gestionar este tipo de situaciones, entender las sensibilidades de la gente y poner unas normas claras de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer y sancionar a las personas con esas normas visibles. Según también ese enfoque de acoso, ya no solo a nivel legal, etc., sino a nivel de lo que consideramos como compañía. Por el ejemplo que os he dicho antes, porque a lo mejor el que tú tengas a tu jefe, a tu jefa, que está ahí preguntándote puede ser en modo cierto acoso, porque te genera malestar, te genera también desconfianza, presión, o sea que esto da para mucho. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo en concreto y todos los que tenéis en el canal. Si no te has suscrito, pues oye, ya que has llegado a esta última parte del vídeo, me encantaría que te suscribieras. No dudes en compartirlo y apoyar el canal porque le voy dedicando cariño y como decía, o más cariño del que ya le dedico, y como decía también en vídeos anteriores, ahora estoy en una etapa en la que puedo grabar más, esto va un poco por épocas, hay épocas en las que se graba más, menos, recordad que es que me tenéis en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, estoy generando un montón de contenido, pues cualquier propuesta, cualquier cosa, comentarios, aprovechar dudas, contar experiencias, y mucho ánimo, nos vemos pronto, espero que os haya gustado el vídeo, y os mando besos y abrazos como estoy en este final del vídeo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.